la ministra designada, Sandra Lasso. 3 aspectos concretos que han generado polémica. Uno tiene que ver con la compra de los Tucanes, los aviones, las OPB y un pedido de acceso a la información por parte de familiares. Pero vamos por parte. Las OPB, ¿por qué te hizo tanto ruido? Lo dijiste, Jorge Pozzi, hace un ratito. Lo dije porque... Dijiste, vamos a dejar eso aparte, es un tema aparte. Las OPB son un problema que va a tener repercusiones. Eso, recordemos que son, las patrullas oceánicas, ¿no? Que ni el Frente Amplio está en desacuerdo que se compren las patrullas oceánicas, porque se precisaban, era una cosa que todos, que si queremos tener presencia en el océano, tenemos que tener hablamos de 2. Algún barco de esto, 2, siempre dijimos que serían 2. Lo que me parece que, ¿a quién se la adjudicaron? Y su proceso de cómo se van a construir, va a generar dificultades. Yo hubiera creído, o mejor, no haber adelantado ninguna plata, que ya se levantaron 90 millones de dólares, creo, para que se empezaran a construir. Una cosa que tiene mucha deficiencia de carácter técnico. ¿A quién se les dio? Es un astillero que nunca construyó un barco, creo que el único que construyó, no se lo aceptaron. Un astillero que era de reparación de pesqueros y que está fundido. Está fundido. Bueno, vamos a tener una conversación con el propio ministro de Defensa en instantes nada más. Pero también es cierto que podría suponer un juicio al país en caso de ponerle freno. Si el gobierno entrante le pusiera freno a esto, Ahora ¿no? sí. Ahora ya no se puede. Capaz que antes no. Después, capaz que antes de firmarlo y antes de pagar, no había problema, se iba discutiendo. Después, capaz que tenemos un problema. Pero bueno, será un problema que habrá que afrontar, ¿qué va a hacer? ¿Están ahí? Ojalá que no haya ningún problema, que sean 2 patrulleras oceánicas nunca vistas, que sean sensacionales y que el astillero nos demuestre que en realidad eran unos fenómenos y que, bueno, está, y salió bien, y bueno, aplaudimos a lo que resolvieron esto. Pero... Hay un tema de fondo también que tiene que ver con la mirada o la visión que ha tenido esta administración en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas. Porque estamos hablando de inversiones muy importantes, en general, que se han hecho en esta administración. O sea que ahí hay también algo interesante para debatir, que no sé si es compartida por el gobierno entrante. Pablo. Necesarias son necesarias. Bueno, se ha puesto en duda lo de los aviones en tu casa, se ha puesto muy en duda, por ejemplo. Bueno, pero ¿y con qué vas a controlar? Si están volando con cachilos, lo de los aviones de Tucán, ¿qué estamos hablando? Porque cuando se habla de proteger las fronteras, el narcotráfico, es un colador, etcétera, etcétera. ¿Cómo controlas la frontera? O haces un muro como Trump, de 6 metros, 7 metros, y rodeas todo el país, que no va a suceder, o controlas el espacio aéreo, el espacio marítimo y el espacio terrestre. Para eso necesitas aviones, como la gente. Es una realidad. ¿Son esos los aviones? Porque bueno, a ver, Embraer, creo que la empresa que los va a construir es una empresa reconocida a nivel mundial. No, acá no estamos en el tema bueno. cuestionando la base de la construcción. Si son esos los aviones indicados para esta función, la verdad, ahí es un tema técnico que lo desconozco. Lo que sí entiendo, que la Fuerza Aérea hace más de 40 años que no adquiere ningún tipo de avión. Vos no podés hacer una custodia del espacio aéreo con aviones que tienen más de 40 años. Es algo que no es normal. Dentro del costo de los aviones creo que también hay allí un simulador donde se vendería un servicio para determinados países que también usan este tipo de aeronaves. Que son necesarios, son necesarios. Como era necesario también estas 2 patrullas, como era necesario el Hércules, aquel que también se discutió y demás. Después la discusión de cuánto se paga, si se paga mucho, se paga poco, a quién se adjudica la licitación, bueno, ahí se puede discutir. Y hay alguna suspicacia también, que siempre en este tipo de negocios se da, que bueno, se aclarará en su momento. Pero que es necesario, porque además, y lo que vos decías hoy, y también eso es cierto, y ahí tenemos ese componente político de la administración, es que esta administración, desde el momento que asumió, siempre dijo que le iba a dar un respaldo a las Fuerzas Armadas porque está en una situación muy rezagada en las 3 fuerzas. Estaba rezagada en materia de armamento. Mira, tenemos en este momento en línea al propio ministro Castelldebat. Después seguimos el debate aquí en estudio. ¿Cómo le va, ministro? Pero buenas tardes, Victoria, y en el nombre de Victoria saludo a todo el equipo. Muy feliz año. Igualmente. En esta calentita tarde por el interior del país. ¿Por dónde está?
En este momento me agarras en Flores, en el medio del campo, pero ando en el interior. ¿Temperatura y sensación térmica? 37 marca el vehículo, así que afuera... Le hacemos rapidito entonces, ministro. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, estamos aquí conversando, debatiendo en este momento de transiciones, qué cosas quedan de esta administración, qué será recordado en cuanto a gestión, a la apuesta o la mirada, ¿no?, más política y filosófica sobre las Fuerzas Armadas, sobre la defensa en general del país. Y después, más en concreto, 3 hitos que han generado bastante polémica en su momento: la compra de las OPB, los Tucán, incluso ahora lo más reciente es la noticia de un simulador. Si usted nos podría hacer primero una puesta a punto de la utilidad de cada una de estas grandes adquisiciones que ha hecho la administración. Sí, yo creo que hay un paso previo, ¿no? Es qué concepto tenemos sobre las Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo claro. que ahí hay una batalla ideológica en el Uruguay de muchos años, esta parte, donde se ha ido disminuyendo la capacidad operativa, se ha ido disminuyendo, yo creo que hasta la moral de las Fuerzas Armadas. Este gobierno llegó con un compromiso claro de fortalecer y en algunos casos recuperar la capacidad operativa de algunas de las armas que estaban al límite de no operar por falta de recursos, como es el caso de la Fuerza Aérea y en una situación bastante parecida a la Armada. En la Fuerza Aérea, tú recién hablabas, se procedió a la compra de 6 aviones Super Tucano, más un simulador en una inversión del eje de los $100 millones. Desde el año 1981 que el Uruguay no compraba este tipo de armamento. Cuando hablamos de aviones de combate no tenemos que pensar en un conflicto bélico, sino que hoy fundamentalmente estas definiciones están asociadas a una protección de fronteras, sobre todo narcotráfico, tráfico de personas, contrabando. Y bueno, este gobierno entendió que de acuerdo a las posibilidades que Uruguay tenía, lo que más se adaptaba eran los supertucanos, que hay bastante experiencia en países de América. Se agregó el simulador, disculpame que termino, se agregó el simulador porque nos da una capacidad de preparar a nuestros pilotos. Un simulador es prácticamente un avión más, ¿no?, que va a estar instalado en Santa Bernardina, que lleva una obra civil importante, pero además, teniendo en cuenta que Chile tiene estos aviones, Paraguay tiene estos aviones, Perú tiene estos aviones, Colombia tiene estos aviones. ¿Todos tienen simulador? No, ninguno tiene simulador. El único simulador está en Brasil, lo que le da la posibilidad a Uruguay de vender servicio, diríamos, ¿no? Ofrecer entrenamiento. Ofrecer entrenamiento. Entonces ahí yo creo que además las 3 fuerzas están sufriendo algo que es la pérdida de material humano, que hay pocos incentivos en la Fuerza Aérea, sobre todo, y en la Armada. Si no tenés aviones, no tenés barcos, se pierde el incentivo de aquellos vocacionales que deciden seguir una carrera. Yo creo que la Fuerza Aérea es una inyección de optimismo, de recobrar la capacidad operativa y encarar de identidad. Recuperar identidad y encarar una lucha en serio contra el narcotráfico, que hoy la verdad que deja mucho que desear. Las fronteras nuestras son un colador, hacemos lo que podemos, pero bueno, esto va camino a eso. Si me permite, antes de pasar a las OPB, perdona mi ignorancia, pero estoy tratando de visualizar si el enemigo, obviamente, no es armamento bélico, aviones de guerra de otro país, pero es el narcotráfico. Quiero imaginarme cómo sería la operación, porque estamos acostumbrados a ver que lo que entra es la avionetita que descarga en el campo de alguien y a los 2 minutos desapareció la avionetita. ¿Cómo interviene el Tucano ahí? La compra de los Tucanos va asociado a otra inversión importante que hizo este gobierno, que es una modernización y adecuación de un sistema de radares que era bastante vetusto. Más o sea, tú tenés sistemas de radares militares y civiles. Los civiles son los que controlan el tráfico aéreo, tanto en Carrasco como en Santa Bernardina, que hasta hace un año estaban alquilados a una empresa española, Intra. Bueno, este gobierno los compró y a su vez un convenio con esa empresa para la adquisición, que es un complemento a los Tucanos, de radares de tierra móviles que permiten una operativa prácticamente como que si el Tucano tuviera un radar a bordo, que es alguna de las críticas que se hizo en su momento. A esto hay que agregarle que este gobierno también llevó adelante, yo creo que mal llamada ley de derribo. Estaba pensando en eso, pero entonces el plan es derribar a cuanta avioneta sospechosa.
se llamara ley de interceptación, cuya última fase es el derribo, no estaría arriba de la mesa como discusión. Es una ley que tiene 5 fases, donde la última es el derribo, donde por las características de Uruguay, del espacio aéreo uruguayo, prácticamente nunca llegarías. Entonces ahí lo que se apuesta es una interceptación o una disuasión, sobre todo en esto que hablábamos, tú hablabas de yo le pondría bastante plural, le agregaría bastantes heces al tema de las avionetas que... No hay que olvidarse que Uruguay, por su característica, es prácticamente una pista de aterrizaje en todo el país, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí... me sorprendió que usted mismo dijera que tenemos las fronteras que son un colador, cuando, bueno, pasó bastante tiempo como para poder hacer alguna diferencia ahí. Es que lo venimos diciendo hace tiempo. O sea, Uruguay está luchando con una escasez de materiales importante. Ahí hay un convencimiento de todo el sistema político, más allá de la discusión política, y en este momento que estamos en transición, hay un convencimiento de las autoridades entrantes y de las que nos estamos por ir también de la necesidad de que Uruguay avance en esa línea. Por eso yo creo que en la Fuerza Aérea podemos hablar de un antes y un después, después de este gobierno. Pasamos a la Armada, que es la otra que ha estado en discusión, donde logramos llegar a finalizar el proceso de comenzar a construir las patrulleras oceánicas, proceso que tuvo en tela de juicio por la oposición durante muchos meses, que inclusive se habló de interpelaciones, llamados a sala. La realidad hoy es que Uruguay culminó ese proceso, ya hizo el primer desembolso, estamos en los próximos días de cara a hacer el segundo desembolso. Astilleros Cardama ya comenzó la construcción de estas patrulleras. Perdón que le interrumpe. ¿Efectivamente Cardama no había hecho nunca una construcción de esta naturaleza? Patrulleras oceánicas no, lo que tiene es una historia muy importante la construcción de otro tipo de buques. Porque es una de las cosas que se pone sobre la mesa, se le cuestiona, ¿no? Convengamos que en los últimos días la ministra entrante ha sido muy clara que ellos no cuestionan la necesidad de avanzar en que Uruguay tenga este tipo de embarcaciones, sino que lo que ellos cuestionaron fue el proceso de compra. Bueno, exacto, por eso. Le hemos dado toda la información, esto ha sido permanentemente con el estudio del Piazo, estamos muy tranquilos del proceso que se siguió, de todo el procedimiento, y bueno, de aquí para adelante quedará la discusión si se construyen o no se construyen. Si se construyen, tendremos el tema es que si no se construyen... Y bueno, nos bailarán un malambo. No, estamos convencidos que ahí Uruguay va por el buen camino y que va a tener las patrulleras. ¿Usted se reunió con Lasso hace poquito? Varias veces. Bueno, y sobre este punto, ¿qué le pareció? Y bueno, dicen lo mismo, o sea, nosotros cuestionamos todo el proceso de compra, no la necesidad y la utilidad que tiene este tipo de embarcaciones y la necesidad que Uruguay tiene de avanzar. Claro, pero va a avanzar. Ya avanzó Uruguay, o sea, esto no es que... Quiero decir, no va a dar marcha atrás el gobierno entrante, esa es la pregunta. No, o sea, estudiarán lo que fue la documentación que le dimos, estudiarán el contrato, estudiarán, o sea, hay mucha parte técnica, que eso no es con las autoridades de la Armada, ya están designadas las 3 personas de la Armada que van a estar permanentemente en Vigo durante la construcción de las patrulleras, se están yendo fin de febrero, marzo. Eso está estipulado en el contrato. Aquí también en la Armada tenemos que hablar un antes y un después. Desde el año 1981 que Uruguay no compraba embarcaciones para protección de fronteras, más allá de algunas donaciones. En la Armada también... ¿Ahí el enemigo son los pesqueros que vienen ilegalmente? ¿Quiénes son los enemigos? Convengamos que el narcotráfico, el día que tú puedas controlar realmente el espacio aéreo, tratará de por otros medios. Digo, hoy también hay mucho trasiego de droga a nivel de alta mar, entonces ahí hay la necesidad de avanzar, que es una cosa que tenemos pendiente, que la vamos a dejar encaminada, que es la compra de todo un sistema de radares, que increíblemente Uruguay hoy no tiene una protección adecuada para radares. Es un proceso que nos hubiera gustado dejarlo terminado, no lo dejamos terminado, está en la conversación de la transición y va a quedar encaminado. Uruguay también avanzó en la adquisición de un buque científico que Uruguay necesita mucho, tanto para las misiones antárticas como para la batimetría, que es las mediciones de la profundidad de los canales de acceso al puerto de Uruguay, que eso es muy necesario. Esa capacidad Uruguay la había perdido. Se compró el buque, el Michel, que hoy se llama, viene a sustituir el viejo Yarvide, que ya está en Uruguay. Y bueno, y después ha habido algunas donaciones de Corea, de Estados Unidos,
en cuanto a algunas lanchas un poco más pequeñas, algunas de ellas ya están en La Paloma. Y la tercera que nos queda es el ejército, que el ejército producto, si bien es el más grande, producto de su participación casi permanente durante muchos años en misiones de paz, Sí. ha tenido la posibilidad de ir incorporando material. Igual de la misma forma, nosotros hicimos una compra muy importante de unos multipropósitos, de otros camiones, hubo una donación importante de Estados Unidos orientadas a misiones de paz, y eso es en cuanto al armamento. Después nos queda la otra gran pata, a la cual nosotros le pusimos mucho cariño, que es lo que llamamos compromiso social con las Fuerzas Armadas. Nosotros entendemos que hay una familia militar compuesta por más de 230.000 uruguayos y uruguayas que han dado mucho por este país y que el Estado está en deuda con ellos. Y ahí fue que avanzamos en un proyecto y plan de viviendas, en un plan de boletos, en un plan de salud mental, en un plan de infraestructura deportiva que es muy abundante a lo largo y ancho del país, tratando también de fortalecer todo lo que son los centros de quinoterapia, muchas cosas que la familia militar hace y que la sociedad a veces estigmatiza por el hecho de ser militares. Entonces ahí estuvimos dispuestos a dar esa discusión ideológica y avanzamos fuertemente en ese compromiso social. Bien. Eso también ha estado arriba de la mesa y yo creo que hay un convencimiento y un compromiso de las autoridades actuantes de continuar muchas de estas líneas de trabajo. Bien, la última, y para cerrar, ministro, y gracias por su tiempo. Había hecho un pedido de acceso a la información pública familiares, ¿no? Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, para saber si efectivamente el Ministerio le había dado la orden a las Fuerzas Armadas para que aportaran información. Este pedido de informe nace de una reunión que en campaña preelectoral el candidato de la coalición Álvaro Delgado mantiene con familiares. Sí. A lo cual yo le transmito que, porque la verdad que me enteré en esos días, de que siendo Javier García ministro, él le había dado la orden al comandante en jefe del ejército, yo ahí no hablé ni de Fuerza Aérea ni de Armada, de que buscaran información. Esto está asociado a una información que había aparecido en una dependencia militar. Y bueno, y ahí, a raíz de eso los familiares nos hacen un pedido de informes que en el día de hoy justo, si el doctor Cipriano Goñi, que es el encargado de esa área en el Ministerio de Defensa, estuvo reunido con los familiares, indudablemente que en un tema tan sensible, probablemente para los familiares la respuesta no sea todo lo que ellos pretenden, pero bueno, hoy se dio cumplimiento a eso, se hizo también un pequeño raconto de lo que había sido el relacionamiento. Pero existió la orden efectivamente del ministro de Defensa en su momento. Al comandante jefe del ejército. Y a su vez, el comandante en jefe del ejército se les dio copia, hace una orden, ahí sí por escrito, no verbal como la que había sido del ministro. De García. Convengamos que en la órbita militar la orden verbal tiene la misma fuerza que una orden escrita. Y la respuesta de las diferentes dependencias que variaron entre un mes y alguna que demoró 4 meses, pero todas con el mismo resultado, de que no se había encontrado evidencia nueva relacionada al tema que se estaba planteando. En el día de hoy, ya te digo, se juntó el doctor Goñi con, creo que Randonea y alguien más de familiares, y bueno, se llevaron la respuesta. Muy bien. Ministro, muchísimas gracias. Si quiere dar alguna otra reflexión. No, gracias a ustedes, y sigo convencido que el país entero está en deuda con la familia militar y bueno, teníamos planes de futuro de seguir colaborando. Nos tocará desde otro lado, pero creemos que el Uruguay tiene mucho y le debe mucho a una familia que está muy postergada. Tratamos de avanzar en un tema de recuperación salarial. El año preelectoral no es un año para eso, pero bueno, son temas que van a estar en la próxima ley de rendición de cuentas, de la misma forma que hay una nueva ley orgánica militar que hay que adaptar a los tiempos que vivimos, y el convencimiento también, digo, de darle la importancia a las misiones de paz que realmente tienen. Ahí afortunadamente quien va a ser ministra tuvo la oportunidad de estar en el Congo con otros compañeros del Frente Amplio, viendo de primera mano lo que es la actividad en las misiones de paz, una misión que acabamos de tener la confirmación que se posterga por lo menos por un año más. Nosotros pensamos que va a ser por algo más, y bueno, y en los próximos días va a estar arriba de la mesa la discusión de la posibilidad de alguna nueva
misión de paz, donde los soldados nuestros son unos verdaderos embajadores del país en diferentes lugares del mundo. Ministro Castañeda de Abad, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ti, Victoria, y como dije al principio, muy feliz año para todos. Buen año, buen año. Bien, te escucho, Fer. Yo estoy totalmente convencida de la necesidad de un país a la hora de custodiar sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas, que no significa otra cosa que defender tu propia soberanía. Si tú como Estado no sos capaz de delimitar la entrada y la salida, que sabemos, el ministro dijo los grandes desafíos y problemas que tiene el país en ese sentido. Tú preguntabas el tema de la pesca ilegal. Él hacía mención, obviamente, al ingreso del narcotráfico, sí, por todas las vías habidas y por haber. Es parte, primero, de la concepción del propio Estado y del rol del Estado en la protección y en la delimitación de su soberanía. Hay sí una diferencia filosófica en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas, dependiendo de la mirada izquierda o derecha o no. No sé por qué no me siento parte de ninguna de las calificaciones. Sí creo en un Estado, y no, pero me decís de izquierda a derecha, no sé bien qué. Y yo soy blanca. No, pero digo, bueno, realmente, pero bueno, Pata, te lo transformo, te lo traduzco. Mira, sos, ¿Frente Amplio o Coalición Republicana? ¿Y te gusta más? Yo hablo como blanca, ni por los blancos. Pero dicho eso, sí creo que como blanca, pero como nacionalista, que soy, pero creo que ustedes no van a estar en desacuerdo, que eso, el primer requisito que un Estado tiene para existir es poder defender su soberanía. Es poder defender su soberanía. Preguntar Después si alguien... de seguridad pública. Pero ¿alguien está en contra de ese pensamiento? No, ¿hay consenso soberanía ahí? Es tu territorio, entre otras cosas. ¿No hay consenso ahí? No. Yo estoy de acuerdo. Jorge Pozzi está de acuerdo. Porque Jorge es nacionalista también. Patá es internacionalista. Bueno, mirá, ella me está... No quiere que yo la No le hable, no le gusta izquierda-derecha, pero mete todos los otros adjetivos. Las categorías las tiene clarísimas. Dale, a ver, entonces... Yo estoy de acuerdo con la soberanía. Está. Bien, entonces no discutamos donde no hay discusión. Vamos a lo que tiene Bueno, por eso, pero ¿quién la defiende y en qué sentido? ¿Y con qué herramientas? Esto es parte de eso. Ni te miro, pero ¿qué? La discusión es cómo la defendés. ¿Cómo la defendés y quién la defiende? Bueno, pero para mí... Y ahí te levanté el centro para que después no digas que soy malo. Y ahí te dejo que te explayes. Está. ¿Cómo la defendés? No, bueno, pero para mí ahí hay una discusión, que es más la discusión en esto que decía Victoria, que incluso hay una discusión que es ideológica y fundante también dentro del frente, porque no tenemos acuerdo en el frente. Acordate que tenías una Constanza Moreira queriendo eliminar el ejército. Sí. Bueno, no sé si eliminar, pero... Y una MPP entrenadísimo. Por eso. Yo ahí pienso que un poco la discusión es, vos tenés 3 fuerzas, pongámosle que si adherimos a esto, que el rol de las fuerzas es defender la soberanía nacional, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas que... Pero está la primera... Que no es ir en contra de sus propios ciudadanos, sino que es defender la soberanía nacional. Y ponemos que todos estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo va a ser ¿no? Pero ir en contra de sus ciudadanos, ¿de dónde sale? No, bueno. Una cosa es la dictadura, gorda. Claro. Por eso. No vivimos en dictadura todo el tiempo. Porque también fue el Poder Judicial en esa época en contra de la ciudadanía. Date la mano. Dale. Si asumimos que eso es así, lo que yo me pregunto es, nosotros tenemos, en parte, uno de los problemas que tenemos es que el volumen del ejército es desmedido para el tipo de país que tenemos. Eso está en proporción, está súper estudiado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la proporción de gasto militar que nosotros tenemos es enorme porque lo que no tenemos es una decisión racional sobre... por ejemplo, las inversiones. Yo estoy de acuerdo con las inversiones para mejorar no solo lo marítimo, lo aéreo. Sí, claro. Sí, claro. Estamos de acuerdo. Yo me pregunto por qué vos tenés un ejército de las proporciones que tenés. Porque no tenés trabajo. Está bien, pero entonces... Hay cuarteles en el Bueno, pero no puede ser un Nides, entonces. No, ¿cuál es el rol que le das? Es una función social. Yo me crié en la familia militar. O sea, yo vengo de la familia militar, como nombra Castañeda de Abad. Y ahí hay una diferencia importante en esa familia de la que habla el ministro, que es, muchos de nosotros nos criamos en la pobreza, con empleos que no son empleos de calidad, con una política social que debería ser para cualquier otra persona, y que tenemos, por ejemplo, en el hospital militar, una diferencia sustancial entre dónde se atienden los soldados y dónde se atienden los altos cargos del ejército. Porque también hay una diferencia económica desmedida, abismal, entre lo que gana un general y lo que gana un soldado.
si la política pública de empleo es el ejército, yo quiero discutir si el ejército tiene que ser una política de empleo. Yo creo que no. No es una Yo política creo que no. de empleo. A lo que voy... Yo creo que no. Si es una política social, hagamos otra política social. No tengamos un ejército lleno de personas... No es una política social en forma expresa. En este país... Lo es. Si vos me decís eso, lo es. No, en este país, en muchas partes del interior, la mayoría de los puestos, la mayoría no, pero una buena parte de los puestos laborales están comprendidos con funcionarios de las Fuerzas Armadas. Ha sido así. De hecho, brindan un servicio social. No es que agarran, no es que están pendientes de que va a haber una invasión. Pero ¿por qué vos crees? ¿Por qué vos crees que en un sistema jerárquico, sí, pero yo quiero cambiar el mundo, en un sistema jerárquico, bueno, está bien. En un sistema jerárquico violento, un sistema violento, es un sistema violento, básicamente, ¿no? Sí, porque es el monopolio de la violencia. Pero estamos hablando de la cantidad de funcionarios. Está bien. No de cómo si vos es me el sistema. preguntás si yo lo que quiero tener en el interior son personas trabajando en los ejércitos, la verdad es que si el Estado va a invertir en eso, me gustaría rediscutir qué tipo de personas necesitamos haciendo qué tareas para ver si no hay otras tareas de gestión pública, de administración pública, de riesgo, de lo que vos quieras. Yo estoy dispuesta a discutir abiertamente. Ahora, si vos me pedís más presupuesto para las Fuerzas Armadas porque no te alcanza el presupuesto, porque lo que tenés son cuarteles que llevan adelante políticas sociales, entonces yo quiero discutir que ese es el principal problema. Quiero discutir la redistribución interna. Pato, una cosa con la otra. Pero lo es. No pero lo es. Porque en el Producto Bruto vos lo que tenés es un monto. Este paquete de plata, es para el ejército. ¿No? Es para las Fuerzas Armadas. ¿Yo qué creo? ¿Que nosotros tenemos que tener unas Fuerzas Armadas más tecnificadas, más capaces de hacer? Yo creo eso. Por supuesto que sí. Estoy de acuerdo con mucho de lo que dice el ministro. Claro que sí. Yo lo que creo es que si organizan de dónde sacan la plata adentro de los cuarteles, ¿por qué no discuten adentro de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no se discute cómo se distribuye la plata? Ahí tenemos que discutir todos los funcionarios públicos. Tengo que hacer un punto acá, discutir. señores, una pausa y enseguida retomamos. No, está interesante. Usted, conductora, no me deja contestarle, ¿vio? Todos suyos los minutos a la vuelta de la pausa. Que no he hablado, por favor. No, ahora me va a hablar hasta que yo diga. Gracias. Pero después de la pausa. Les recuerdo...